Bien, bienvenidos a todos a un nuevo encuentro de la maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica. En este caso, eh, Ana Silva como su directora y también el equipo de la Comisión Académica de Posgrado de la maestría eh, toman el toro por las astas en momentos en los cuales se está hablando de interdisciplina, aquí, allá y prácticamente todos los espacios científicos, y no estoy hablando solo de la Argentina en particular. Bueno, se organiza esta charla abierta que es Pensando Juntos, Diálogos desde y hacia la interdisciplina. Yo soy Javier Campo, el secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN, para quienes no me conozcan, y naturalmente dentro de las eh, áreas de incumbencia de esta secretaría se encuentra la organización de este tipo de eventos y de articulación al mismo tiempo con el trabajo con las ofertas de posgrado que tiene la Facultad de Arte. Eh, entonces le doy paso a Ana mientras se siguen sumando algunos participantes más, así ya vamos comenzando. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a todos quienes están acompañando hoy, y en particular a los expositores, por haber aceptado tan generosamente la invitación a esta altura del año. Seguimos inventando cosas nuevas y actividades, pero bueno, realmente nos parecía una oportunidad muy interesante para retomar algunas reflexiones y algunas discusiones que se vienen dando desde distintos ámbitos en torno de la interdisciplina, ¿no? Tanto la configuración de las disciplinas en sí mismas y las implicancias que han tenido, en este caso puntualmente del panel de hoy, en lo que es la investigación y la producción artística y en las ciencias sociales, ¿no? Y la posibilidad de trabajar en interdisciplina también. Así que hoy nos acompañan, después voy a presentar más detalladamente a cada uno de cada uno, Elena Alderocchi, Valeria González, Florencia Levi, que van a presentar juntas, Diego Lincheri y Belén Fernández, integran este panel que titulamos Pensando Juntos, Diálogos desde y hacia la interdisciplina. Y sobre todo impulsados desde la maestría por algo que vamos detectando como una necesidad de generar espacios para reflexionar y sistematizar en torno a estos tópicos, ¿no? Que encontramos recurrentemente, tanto en lo que es el programa de estudios de la maestría en sí, como en las investigaciones que se llevan adelante para las tesis, y también en lo que es en general la agenda de investigación en el marco de la universidad, ¿no? Encontramos que no solo es una exigencia desde los propios problemas que abordamos como investigadores, sino que también en algunos casos, y afortunadamente esto viene impulsado por la política científica, digamos, es tomado a cargo en la agenda de la política científica, y hay algunos programas, como lo que ha sido el programa de fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades nacionales, que en el marco de la UNED se viene implementando con una clara orientación hacia la promoción de la interdisciplina, ¿no? Inclusive se ha solicitado que los proyectos vayan acompañados de una fundamentación en términos de cómo trabajan interdisciplinariamente. Bueno, todo esto, digamos, nos pone frente a un conjunto de necesidades de aprendizaje, de reflexión, sobre todo de escucha, ¿no? De eso de poder trabajar juntos y bueno, aprender digamos, a acordar, a llegar a esos acuerdos necesarios para el trabajo interdisciplinario, no volver a dar discusiones que ya han sido saldadas en otros campos, eso es algo también muy importante, ¿no? Poder recuperar trayectorias que ya han sido transitadas. Bueno, en este sentido, corría la invitación que cursamos a las expositoras y al expositor que nos acompaña. Va a empezar en primer lugar Elena Alderocchi, muchas gracias. Les comento brevemente una síntesis de su trayectoria. Elena es licenciada en Artes de la Universidad de Buenos Aires, consultora de la UNESCO, especialista en Artes y Educación,
docente de didáctica del teatro en la USAM, integrante del equipo de investigación del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA, fue directora de Educación Artística del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, coordinadora para la elaboración del diseño curricular de Artes Teatro, elaboró y coordinó el programa de escuelas primarias con intensificación en artes de la Ciudad de Buenos Aires, trabajó profesionalmente como mimo, titiritera y actriz, es autora de diversas publicaciones sobre artes y educación, y bueno, como comentábamos antes de comenzar, ha sido visitante de nuestra Facultad de Arte de la UNICEN en distintas actividades compartidas con compañeras del Departamento de Educación Artística. Hay publicaciones suyas en la revista Trayectoria también, en el departamento. Bueno, Elena, cuando quieras. Bueno, se escucha, ¿no? Se escucha bien. Bueno, agradezco muchísimo, Ana, en principio la invitación, y después esta presentación. Para mí, como decía antes, cuando estábamos así como en la previa, es un placer el contacto con la UNICEN, y me encanta ir como conociendo también de alguna manera las carreras y las propuestas formativas que tienen, porque creo que de verdad son como un faro, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino como a nivel del país en cuanto a las propuestas formativas que tienen. Así que para mí es un orgullo estar acá, participar con ustedes, y también con esta idea de, me encantó esta idea de, vieron que en estos tiempos el tema de conversatorio, esto, lo otro, se inventaron como un montón de denominaciones para estos encuentros. Y ustedes le pusieron charla, diálogo, y me pareció que eso es, en definitiva, y bienvenido sea. Lo difícil es arrancar esto, ¿no? Pero bueno, me animo y voy a compartir pantalla con ustedes como para, como también compartir algunas ideas. Ahí voy, a ver si me sale. ¿Estoy? ¿Lo están viendo? Sí, sí, no. Se ve clarito. ¿Se ve clarito? Porque acá hay como una... Sí, cosa. Perfecto. Mirá, pero en realidad quiero ir a la presentación. ¿Cómo voy acá? Esta. A la presentación con diapo, ¿no? Ahí. ¿Lo ven bien? ¿Enterito? Sí, bárbaro, Elena, se ve bien. Bueno, entonces, ahí vamos. Interdisciplina, multidisciplina, transdisciplina. Muchos prefijos para anteponer a la disciplina. Palabras que suelen usarse en diferentes campos y estudios para establecer relaciones, vincular, conectar, definirse en oposición o por semejanza. Palabras para anudar sentidos en referencia a otros y otras. Quizás antes de plantearse las diferencias de las conexiones a partir del uso de prefijos, deberíamos pensar en lo disciplinar como aquello que define un campo de estudio, como la materia académica que implica un corpus de sentido. Pero también usamos la palabra disciplina para aquello que se entiende desde la conducta, desde el comportamiento. ¿Cuántas veces en la escuela, ¿sí? usamos esta palabra? Por eso podemos ser disciplinados o indisciplinados. Hace poco escuché en una charla como esta, en un diálogo con Denis Nachmanovich, que hablaba que se utilizaba la palabra disciplina para el látigo con el cual se flagelaban los creyentes. Me resultó un poquito fuerte, ¿no? Por lo tanto, tenemos una palabra, disciplina, que implica una gran cantidad de significados y que merece ser pensada de acuerdo a sus usos y sentidos en diferentes contextos. Otra cuestión sobre la que quiero detenerme es que partimos de la base de que nuestra mirada es parcial. Si prestamos atención a lo que ven nuestros ojos, si solo miramos para adelante, tomamos conciencia de que no somos capaces de percibir la visualidad del campo. Incluso si giramos la cabeza para ver, sabemos que siempre tendremos una zona oscura.
desconocida. Incluso si tuviéramos unos espejos bien instalados y armáramos un dispositivo 360, esa percepción, ese atrás, no sería igual de lo que percibimos hacia adelante. Incluso ese atrás sería adelante y adelante atrás. En este mismo sentido, por más que indaguemos y seamos especialistas en un tema, nuestro punto de vista es un recorte, una perspectiva, un fragmento que no permite ver el todo, la complejidad del mundo o la trama que lo sostiene, si es que existe alguna trama que sostiene este mundo. Esto puede resultar muy evidente cuando lo vemos, pero no tanto cuando nos proponemos estudiar algún fenómeno o situación. La idea de mi aporte al diálogo de hoy es compartir algunas preocupaciones acerca de lo que suele pensarse cuando se habla de las relaciones entre las disciplinas, o mejor dicho, qué sucede cuando diferentes miradas, perspectivas o disciplinas entran en relación, en diálogo o en contradicción entre sí. ¿Qué significa el trabajo de una forma multidisciplinaria? Implica que diferentes disciplinas converjan en un proyecto común que resulta del aporte específico de cada uno. Las diversas perspectivas amplían la comprensión a partir de diferentes campos y puntos de vista para construir una juxtaposición de diversos conocimientos sin necesidad de integrarse. También pueden pensarse proyectos a partir de la idea de transdisciplinariedad. Richter señala que, abro citar, el prefijo trans busca un movimiento, un navegar por las diferentes áreas del conocimiento para la construcción de un conocimiento complejo, cierro cita. Así se entiende la transdisciplina como aquello que permite abordar y atravesar diversos temas en todas las disciplinas. Eso fue lo que en muchos diseños curriculares se expresó como aquellos contenidos transversales de todas las áreas, que todas las áreas y docentes tienen que trabajar, pero que a veces se corre el riesgo de que ninguno lo trabaje. Ahora quiero detenerme un poco más en la interdisciplina, que es el motivo del diálogo de hoy. Hace años que venimos hablando de esto. La interdisciplina parece algo deseable en educación, en investigación. También tenía que ver con esto que decía Ana, ¿no? Que ahora parece que están pidiendo cada vez más que se hable de esto. Muchos sostienen sin dudar que el abordaje interdisciplinario es ideal para el trabajo entre áreas de conocimiento. Otros, sin embargo, alertan sobre las dificultades de pensar a la interdisciplina en contextos educativos, ya que es una categoría más propia del campo de las ciencias y demanda una discusión epistemológica profunda, lo que hace imposible su práctica en el cotidiano de la escuela. García Canclini, y esta es la frase que quería compartir con ustedes, dice que los trabajos interdisciplinarios e interculturales nos sitúan en una época más fecunda para reexaminar lo que entendemos como saber, es decir, cómo reunir el rigor de los conceptos con otros modos de explicación, comprensión y expresión. Me interesa a esta altura volver a plantear de un modo bastante indisciplinado, discúlpenme, de qué manera aceptamos que estas definiciones no son concluyentes y cerradas. Seguramente en el desarrollo de este encuentro se plantearán diferencias, y por qué no contradicciones, acerca de estos intentos de definir y aclarar conceptos. Bienvenidas sean. Porque si hay algo que viene bien en estos tiempos, y más aún en un contexto universitario y en una maestría, es sostener las preguntas sobre el sentido del saber propio y el de los otros para la comprensión del mundo en su complejidad. De esta manera podríamos pensar, como dicen algunos autores, como Augsburg o como Facenda, en tener una actitud interdisciplinaria. Es decir, en considerar de qué manera somos capaces de investigar diversas situaciones, de forma que los saberes de diferentes campos disciplinares amplíen los márgenes de aquello que se quiere estudiar. Facenda dice que la actitud interdisciplinaria ofrece alternativas para conocer más y mejor,
una actitud de atención ante los hechos consumados, una actitud de reciprocidad y trueque que empuja al diálogo con los pares o con uno mismo, una actitud de humildad frente a las limitaciones del propio saber, una actitud de perplejidad ante la posibilidad de descubrir nuevos saberes, una actitud de desafío ante la novedad o para dimensionar lo viejo, una actitud de compromiso con los proyectos y las personas, una actitud para construir con otros de la mejor manera posible, y una actitud de responsabilidad y alegría para disfrutar de los encuentros posibles de la vida. Cierro la cita. El otro día en un encuentro que tuvimos con especialistas de educación artística, el especialista chileno Carlos Sosa compartía el concepto de la urgencia interdisciplinaria. Me gustó esto de la urgencia, en el sentido de asumir los riesgos de vincularse y relacionarse más allá de los límites de cada uno. Él pensaba especialmente en el ámbito educativo, en cuando las artes entran a las escuelas, en la necesidad de las vinculaciones más allá de entre las mismas áreas artísticas con todas las disciplinas en general. Sin embargo, aunque todo parece ideal, quien podría hasta ahora oponerse a una cuestión así, también tenemos que estar atentos a los riesgos. Hace unos años se planteó para la enseñanza de las artes en las escuelas un área de educación artística con la idea de conformar un espacio en el que se integraran todas las artes. Se sostenían propósitos comunes y se esperaba que la enseñanza fuera interdisciplinar. El detalle era que un solo docente estaba a cargo de ese espacio, y es improbable que con la formación de los profesorados en cada lenguaje artístico específicamente, uno pudiera hacer una propuesta interdisciplinaria. Quizás, si su formación se lo permitía, podría llegar a integrar algunos contenidos, pero es prácticamente imposible pensar que uno solo puede provocar la interdisciplina, especialmente, y acá me voy con ustedes, en el nivel superior. Lo esperable es pensar de qué manera, desde el campo de las artes, sea cual fuera el lenguaje artístico, se puede integrar y vincular con otros campos del saber y con diversas perspectivas para abordar proyectos de trabajo. Es indudable que estas integraciones no son naturales ni espontáneas. El trabajo en conjunto, colaborativo, interdisciplinario se logra cuando nos conformamos como equipo de trabajo y definimos con claridad lo que nos proponemos, contemplando lo específico de cada área de conocimiento en función de un proyecto común. Me interesa ampliar la idea para pensar que estos temas no pertenecen solo a los estudios o investigaciones académicas. Hay muchos artistas que lo llevan adelante como propuestas para la creación y la investigación. A modo de ejemplo, me gusta nombrar a un colectivo de artistas de Nueva Delhi llamado RAX. El nombre hace referencia tanto a la palabra con la que se define en idioma árabe, urdu, a la danza, al movimiento. Ahí ya hay toda una elección de su identidad. Pero también hace alguna alusión a lo que son las FAQs. Las FAQs, que son las preguntas frecuentes, vieron que uno encuentra usualmente en cualquier página o del banco o cuando uno tiene que hacer algún trámite. Ellos aluden a las RAQs, no como las preguntas frecuentes, sino como aquellas preguntas raramente enunciadas. Desde hace casi 30 años llevan adelante lo que ellos llaman, y así se definen, un laboratorio de pensamiento que propone a la estética como punto de partida para una reflexión social y política. Ellos se definen como agentes filosóficos provocadores y realizan tanto exposiciones como proyectos editoriales, programas educativos, cine documental, performance, etc. En sus exposiciones utilizan videos, literatura, tecnologías diversas, teatro, poesía, y sus puestas creativas no solo se dan a ver en un espacio de exhibición, sino también llaman a activar diferentes situaciones sociales y políticas de actualidad. Ellos hicieron en el año 2015 una exposición que para mí fue memorable acá en Buenos Aires, en la Fundación PROA,
que se llamó Es posible porque es posible. Los invito a que lo busquen en la página de PROA y que ahí escuchen, porque incluso en la audioguía ya se pueden meter bastante en el universo del pensamiento de Ries. Desde esta perspectiva podemos también reflexionar acerca de las artes escénicas. Es un buen ejemplo en donde la multiplicidad de voces y obras de los creadores se plasman en un proyecto común, que es mucho más que una puesta en escena. Ese proyecto parte de una idea, produce la indagación acerca de fuentes y textos, la búsqueda de los que participan, las discusiones sobre los puntos de vista, los aportes personales de acuerdo al saber particular de cada uno, los tiempos en los que se decide llevar a cabo este proceso, los recursos necesarios, la organización de ensayos y revisiones sobre lo que se quiere comunicar, las propuestas y los intentos de integración del lenguaje, con el propósito de lograr una verdadera articulación y combinación de un hecho teatral en un espacio y tiempo determinados. Por todo esto, creo que animarse a asumir una perspectiva en dirección hacia el trabajo interdisciplinario podría permitir tanto poner en tensión lo que conocemos como límites de nuestras disciplinas, como crear las condiciones para que surjan otras propuestas que resulten de las mezclas y el mestizaje entre las disciplinas. Producciones híbridas, diría Canclini, productos inclasificables con las categorías conocidas, o quizás sería mejor nombrarlas como metamorfosis de los propios lenguajes que producen derivas creativas. En síntesis, si aceptamos las limitaciones de nuestro saber específico, o incluso la certeza de que somos incapaces de comprenderlo todo, o que tenemos la curiosidad de entender mejor desde diversos puntos de vista, y que además confiamos en que los encuentros con los otros pueden ampliar el campo de referencias, incluso si hay tensiones o desencuentros, es tentador intentar algunas formas de trabajar con otras y otros portadores de distintos saberes para anudar nuevos sentidos. Por eso creo que podemos pensar en ir más allá de lo específico y animarnos al desafío que implica esta actitud interdisciplinaria, haciendo foco en algunas cuestiones como la claridad y el conocimiento del propio saber. Esto es fundamental para integrarme con otro, tengo que tener muy claro qué saber pongo en juego, pongo en diálogo, el encuentro entre las disciplinas, o sea, de qué manera o qué prefijo elijo usar, una escucha atenta, creo que es fundamental para cualquier diálogo, pero en este caso un poquito más, el diálogo o contrapunto entre las disciplinas, las propuestas de trabajo compartidos entre saberes diferenciados, la necesidad de traducir lo propio para descubrir la posibilidad de un lenguaje común, o incluso hacer el esfuerzo de inventar un lenguaje nuevo para este momento de encuentro. La valentía de ir más allá de los límites del propio saber, cosa que a veces nos da un poquito de vértigo, la tarea de pensar soluciones a problemas comunes desde distintas perspectivas, respetarnos, saber, esto que decía antes, que nuestro saber no es total, sino es parcial, y la valoración de los encuentros y, obviamente, la aceptación de los desencuentros. ¿Cómo pensar entonces una perspectiva así? ¿Cómo reconocer que más allá de los encuentros hay algo de lo específico que tenemos la responsabilidad de poner en juego? ¿Qué condiciones son necesarias? ¿Qué instancias pueden generarse para propiciar esta actitud interdisciplinaria en el nivel superior o en los diferentes ámbitos de investigación? ¿Qué responsabilidad le cabe a cada uno? ¿Qué nuevas preguntas pueden surgir a partir de diferentes encuentros interdisciplinarios? Para terminar, me gusta usar esta cita que seguramente muchos de ustedes conocen, porque nos conecta con esas relaciones particulares que proponen las artes, y me provocan pensar en esto que estamos planteando hoy acerca del trabajo interdisciplinar. Bourdieu dice, el arte es un estado de encuentro. Cada obra de arte podría definirse como un objeto relacional, como el lugar de una negociación
entre numerosos remitentes y destinatarios. Lo que el artista produce son relaciones entre las personas y el mundo. Es tiempo entonces de seguir relacionando, anudando, enmarañando, entramando los saberes para reconocernos más allá de lo propio en un saber expandido y colectivo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Comento para por ahí quienes se fueron conectando después que las preguntas, comentarios, intervenciones que quieran hacer, y de todas maneras, si quieren ir escribiendo en el chat, vamos retomando luego esas preguntas, ¿sí? Tomamos nota y después las recuperamos. Bueno, muchísimas gracias, Elena. Bueno, vamos a escuchar ahora la presentación que hacen en conjunto Valeria González y Florencia Levi. No sé si Valeria puede conectarse ahora y va a hacer el intento de comunicarse para saludar, porque está con superposición de actividades. Pero bueno, de todas maneras, si no, la saludamos desde acá y le hacemos llegar a través de Florencia el agradecimiento por haber aceptado la invitación a esa presentación que hacen juntos. Bueno, la licenciada Valeria González es la actual secretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. Es crítica de arte, ensayista, investigadora especializada en fotografía, curadora independiente. Ha sido y es docente de arte contemporáneo en carreras de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires, 3 de Febrero, Torcuato Di Tella, y en la Universidad Nacional de las Artes. Y también ha desempeñado cargos de gestión en el área de investigación en artes en la Universidad de San Martín. Florencia Levi, por su parte, es artista visual, estudió en el Central St. Martin's College de Londres, de artes, y la licenciatura en artes visuales de la Universidad Nacional en Artes de Buenos Aires, con orientación en pintura. En su práctica artística se impulsa a partir de investigaciones a largo plazo que exploran diferentes formas de subjetividades en relación a la historia, la arquitectura y el espacio público. Su trabajo a menudo es apoyado por entrevistas y trabajo de campo, centrándose en la resonancia política de lugares y objetos y vinculándose en situaciones específicas en relación con el conflicto y la memoria. Bueno, Florencia, te escuchamos. No sé si querías vos también compartir pantalla. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a mostrar dos ejemplos al final. A ver si puedo compartir. No, a ver. Un segundito. Bueno, si no lo comparto. ¿No puedo compartir solamente el PDF? Ahí está, ¿no? Sí, podés compartir. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí están viendo. Sí, perfecto. Bien. O sea, ven solamente un meteorito. No, estamos viendo no pantalla completa, digamos, si eso es lo que vos decís. Vemos al costado también todas las fotos, las miniaturas de las otras fotos. A ver si lo pongo, disculpen, ¿eh? Sí, no hay problema. Ahí está. Ahora, recién se veía solo el meteorito. Y ahora volviste a la presentación anterior. Bueno, si no, dejo de compartir pantalla y lo comparto al fin. A ver, ¿cómo es? ¿Ahí? Ahí, perfecto. ¿Ahí no? Que vuelve a salir, sí. Ahí. Igual no hay inconveniente, se ve bien, Florencia, digo, si querés ir mostrando las imágenes. Bueno, si no, dejo de compartir y lo comparto al final. Claro, total. Dale. Bueno, les agradezco mucho la invitación. Valeria lamentablemente no puede participar porque está con otra actividad en el CCK. También agradezco el encuentro, ¿no? de estar acá con ustedes y poder compartir algunas ideas.
Voy a comentar un poco cómo fue el proceso de pensamiento y de creación de la estructura de la carrera, que ahora es una diplomatura, empieza como una diplomatura en arte contemporáneo, que tiene una duración de 2 años, pero es el inicio de lo que va a ser la licenciatura en artes visuales, una nueva licenciatura en artes visuales, radicado en el Instituto de Artes Mauricio Kagel de la UNSAM, que va a empezar a partir del año 2023. Lo central de la concepción pedagógica de esta carrera no radica simplemente en la expansión de los medios, sino en el abordaje de su significación. Y voy a hablar un poco de cómo fue todo este proceso sobre el cual fuimos armando la estructura de la carrera junto con Valeria González y Gabriel Baggio, que es con quien codirijo la diplomatura y próximamente licenciatura, que es una plataforma de estudio en un entorno dinámico, crítico e interdisciplinario para la investigación, desarrollo y presentación de los problemas de la práctica artística actual, con el objetivo de ofrecer no solo otra alternativa territorial, sino también, fundamentalmente, otra alternativa académica orientada al perfil del artista contemporáneo. Este perfil de formación está enfocado en pensar el arte contemporáneo como una práctica que dejó de ser reconocible primariamente por la producción de objetos a partir de técnicas distintivas como la pintura, la escultura, el grabado, y comenzó a definirse, como bien dice Valeria González, como una actividad inespecífica de intervención sensible, reflexiva y a menudo crítica en cualquier campo de la realidad social. El arte contemporáneo es esencialmente interdisciplinario. En efecto, la investigación artística comparte con otras ciencias su compromiso y precisión metodológica, pero se distingue de ellas por carecer de un objeto específico que las circunscriba a priori. Puede entonces plantear el cruce de distancias que en ninguna otra circunstancia se haría en encuentro. Puede cuestionar los supuestos o hábitos sensibles que condicionan una disciplina sin entrar en su campo observable o extraer consecuencias extradisciplinarias de sus hallazgos. El arte contemporáneo se preocupa por los mismos asuntos que desvelan los científicos contemporáneos en todas sus ramas, pero desde constelaciones perceptivas que desnaturalizan sus límites epistemológicos. Muchos espacios de arte contemporáneo a lo largo del mundo ya no trabajan para una concepción abstracta y universal de público, sino la potenciación de comunidades situadas y territorialidades específicas, posibilitando que el arte actúe como un poderoso vehículo de integración social. En este sentido, en el plan de estudios, el aprendizaje técnico de los lenguajes privativos de las artes visuales es una parte discreta que se inscribe en una formación integral, conceptual y experimental, orientada al desarrollo del pensamiento sensible desde una perspectiva postdisciplinaria y que apunta a la consolidación e inserción académica de la figura del artista investigador. Y esto es como una de las cuestiones más importantes para el desarrollo de esta carrera, ¿no? ¿Qué es un artista investigador? ¿Y cuál sería la diferencia entre una investigación de tipo académica y una investigación artística? Y pensamos que principalmente la diferencia radica en que el fenómeno de la investigación es abordado en y desde el arte, y para ser más precisos, desde la perspectiva del artista visual y a través del prisma de la práctica artística. Y lo particular es que la acción práctica, el hacer, va ligado mano a mano con la reflexión teórica, y acá es también donde se diferencia de la investigación sobre el arte, como la historia del arte y los estudios culturales. Pero el fenómeno de la investigación artística no es nada nuevo, sino que es una idea que aflora desde el arte mismo, particularmente desde el arte conceptual de los 60, donde los artistas se oponen a la visión de que el arte pueda existir aislado de la historia y la política, y afirman que el arte es necesariamente cognitivo, además de reclamar un espacio discursivo. Hoy la reflexión y la investigación están estrechamente entrelazadas con la práctica artística, y en algunos casos incluso la investigación se convierte en el objeto artístico por sí mismo. Muchas veces, o la mayoría tal vez, los métodos permanecen indefinidos y las reglas raramente se formulan explícitamente. La investigación puede ser prelingüística, discursiva o postvisual, y puede plantear una pregunta para la que no hay respuesta. Esa pregunta puede llevar a la especificación con propuestas en todas las formas y funciones posibles, donde diferentes sistemas pueden enfrentarse a sí mismos. ¿Y en qué se diferencia un artista investigador de otros artistas? Bueno, básicamente asumiendo la responsabilidad de hacer declaraciones sobre la producción de su trabajo,
sobre sus procesos de pensamiento y llevando estos a una discusión en el dominio público. En las intersecciones de la teoría y la práctica, desarrollando constantemente sus procesos de investigación, métodos y formas de producción, la investigación artística es una práctica con impacto potencial en otras disciplinas. La práctica de arte investigativa está relativamente distanciada de muchas metodologías y discursos de muchas disciplinas, y así tiene el potencial de abrir nuevas perspectivas que exceden las teorías establecidas. La investigación con herramientas artísticas no es solo del dominio de artistas y teóricos, sino también del espectador, porque la obra de arte pasó de ser un objeto autónomo a una entidad que está determinada en parte por las condiciones espaciales y físicas de la percepción, y la institución de arte se transformó de un lugar físico a una red discursiva. Parte de la agenda de esta diplomatura y de la futura licenciatura es que los estudiantes artistas se encuentren trabajando más que en la construcción de objetos, en la construcción de experimentos, especulaciones, de trabajos de campo, conclusiones provisorias, y generando dilemas éticos y estéticos como una parte integral de su práctica artística. El perfil de formación hace foco en artistas que definen sus propios métodos y herramientas. Estas herramientas pueden ser pinceles, pinturas, bastidores, madera y arcilla o piedras, materiales de desperdicio, cámaras y micrófonos, y también condiciones sociales, relaciones de poder y modelos económicos. Hasta cierto punto, por supuesto, toda práctica creativa es una especie de investigación, pero lo que distingue al artista investigador es que su trabajo pone en primer plano los métodos y objetivos de las investigaciones como su principal característica definitoria. A menudo colaboran con científicos o expertos de otras disciplinas y trabajan tanto en el territorio como en el estudio para avanzar en la comprensión a través de medios creativos. Muchos trabajos son el resultado de proyectos colaborativos que involucran equipos de participantes. El artista investigador puede cumplir un papel vital simplemente con mirar un problema desde un ángulo innovador o planteando una pregunta difícil o inesperada que de otro modo no sería formulada. Además, la capacidad de los artistas para comunicarse de manera imaginativa trae consigo el potencial de atraer el interés del público en temas que de otra manera no entrarían en la conciencia general. La investigación con herramientas artísticas puede definir nuevos tipos de preguntas de investigación, proporcionar interpretaciones poco ortodoxas de las conclusiones, señalar oportunidades perdidas y comunicar los resultados de la investigación de forma virtuosa y provocativa. En el modelo moderno de las bellas artes, la formación técnica es el camino en que se labra una identidad profesional. En su decurso, el artista define si es pintor, escultor, grabador, etc. Y así el artista es educado como un productor de objetos especializados que no se confunden con otros productos culturales o científicos. Sin embargo, hace tiempo que en el campo profesional del arte contemporáneo, las prácticas artísticas han ido desplazando progresivamente el acento fuera de un saber hacer especializado hacia el planteo de problemas de relevancia contextual y una concepción proyectual investigativa que, sin descartar las técnicas privativas del arte, recurre a los más variados medios e hibridaciones metodológicas en coherencia con el problema planteado, sustituyendo la noción moderna de creación por la concepción de estrategias e intervenciones o apropiación creativa. El artista contemporáneo transfunde sus capacidades reflexivas e imaginativas hacia las más variadas disciplinas sociales y científicas. Dentro de la carrera, los talleres introductorios de las distintas disciplinas están pensados para brindar un panorama técnico de cada especificidad y estimularán no un hábito utilitario, sino una aproximación consciente e interrogativa hacia los medios y lenguajes introducidos. El estudiante artista tendrá oportunidad de comprender que cada pequeña decisión técnica conlleva connotaciones semánticas sobre las que es necesario reflexionar responsablemente y fundamentalmente sobre las que es posible proyectar preguntas transformadoras. La idea no es que aprendan acuarela, yeso, fotografía o performance, sino que en un futuro puedan elegir qué materialidad puede ser más adecuada para cada proyecto que vayan a encarar. Un principio fundamental del arte contemporáneo es que no existen materiales ni procedimientos neutros. Cada uno conlleva historias específicas de sedimentaciones semánticas, siempre artísticas y extraartísticas, y por lo tanto no pueden ser reducidos a meros instrumentos de aplicación. Y bueno, me gustaría mostrar, ¿tengo tiempo o dos Sí, ejemplos? perfecto, Florencia. Voy a mostrar dos ejemplitos, a ver, un segundo, ¿eh? Ahí lo pueden ver.
¿Ven el Sí, meteorito? ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, este es un ejemplo de una práctica artística investigativa interdisciplinaria, es el dúo de artistas argentinos Guillermo Faibovich y Nicolás Goldberg, que justamente ellos acaban de radicar su investigación como artistas en el Centro de Arte y Ciencia del Instituto de Artes Mauricio Kagel en UNSAM. Estos artistas trabajan juntos desde 2006 en un proyecto que se llama Una guía Campo del Cielo. Campo del Cielo se encuentra en un territorio ubicado entre Santiago del Estero y el Chaco, donde hace aproximadamente 4.000 años cayó una lluvia de meteoritos. Estos dos artistas, Faibovich y Goldberg, realizan hace más de 14 años una investigación sobre el impacto cultural de los meteoritos de Campo del Cielo a través del estudio, reconstrucción y reinterpretación de su historia visual y escrita, identificando las problemáticas históricas y contemporáneas, y combinan los roles de científicos, historiadores, antropólogos e incluso burócratas para realizar proyectos que ofrecen nuevas formas de ver y experimentar los resultados terrestres de un evento cósmico ocurrido hace miles de años, así como reflexionar sobre su trascendencia histórica y cultural. Durante más de una década han producido un diverso conjunto de obras examinando laboriosamente las particularidades de un evento singular e iluminando temas ampliamente resonantes, la dinámica entre un objeto y su documentación, y las complejidades inherentes en las historias institucionales, relaciones personales, culturales y nacionales. En 2007 concibieron una estampilla 3D que reproduce el meteorito Chaco. Ahí lo pueden ver. ¿Se ve la estampilla? Sí, se ve, sí. Perdón porque tengo la pantalla separada. No, sí, sí, tal cual. Por ahí te hacemos gestos y ahí me di cuenta que no, que te tenemos que hablar porque si no, no nos ves. Concibieron esta estampilla 3D que reproduce al meteorito El Chaco de 37 toneladas, que es el segundo meteorito más grande encontrado en la Tierra y que fue emitida por el Correo Argentino. En 2010 realizaron una exhibición en Frankfurt donde lograron reunir entre el 24 de septiembre y el 14 de noviembre las dos masas principales del meteorito El Taco, luego de haber sido separadas por casi 45 años, que una de las partes se encuentra en la entrada del planetario y la otra en Washington. Y luego me gustaría mostrar a una artista brasilera que se llama María Teresa Alves, con un proyecto de investigación que se llama Seeds of Change, Semillas de Cambio, que es una investigación en curso de esta artista sobre la flora del lastre en las ciudades portuarias de Europa, que son materiales como piedras, tierra, arena, madera y ladrillos que se utilizaba como lastre para estabilizar los barcos de vela mercante según el peso de la carga. Al llegar al puerto se descargaba el lastre llevando consigo semillas nativas de la zona donde se había recolectado. Alves investiga los archivos para determinar dónde se descargaba el lastre y toma muestras de tierra de estos sitios donde planta las semillas para que puedan germinar. Las semillas contenidas en el suelo del lastre pueden germinar y crecer, potencialmente atestiguando una narrativa mucho más compleja de la historia mundial que la que suelen presentar los relatos ortodoxos, aunque tiene el potencial de alterar nuestra noción de la identidad del lugar como perteneciente a una bioregión definida. Rara vez se reconoce la importancia histórica de estas semillas. Este proceso está diseñado para cuestionar los discursos que definen la historia geográfica y natural de los lugares. ¿En qué momento las semillas se vuelven nativas? Sería una pregunta interesante que hace la investigación en sí. ¿Y cuáles son las historias sociopolíticas del lugar que determinan el marco de pertenencia? Y acá vemos, ella en esta instalación, por ejemplo, muestra todo el proceso de investigación a través de fotos, textos, dibujos que hace de las semillas, luego planta estas semillas y las exhibe. O sea, tiene diferentes modos de exhibición, ¿no? Una es en el espacio público, en los puertos, donde genera estos espacios con las semillas plantadas, y luego el formato de exhibición, como podemos ver acá, de tipo instalativo, donde plantas las semillas en el espacio de exhibición, como esta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Bueno, recuerden, si quieren pueden ir haciendo preguntas
en el chat, las retomamos después. Bueno, vamos a escuchar ahora a Diego Lincheri, docente de las Facultades de Ciencias Sociales y de la Facultad de Derecho de la UNICEN, profesor y licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, tesista del doctorado en Comunicación de la Universidad de La Plata, también es docente de Metodología de la Investigación en el Conservatorio de Música de Olavarría, integra como investigador el Núcleo de Estudios en Comunicación y Cultura, ECO, de la Facultad de Ciencias Sociales, y ha publicado distintos trabajos sobre sus investigaciones en comunicación, interdisciplina, sistemas complejos, en metodología de la investigación y epistemología. Y bueno, esto también hay que decirlo, Diego muchas veces oficia de interlocutor, consultora de honor de nuestras dudas y consultas en temas de metodología de la investigación, de muchos de quienes estamos acompañando esta presentación. Bueno, Diego, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Sí, buenísimo. Vamos a tener que cambiarlo de Adán a Ana. Muy bien, primero quisiera agradecer la invitación de la Maestría de Arte y Sociedad en Latinoamérica, de la Facultad de Arte. Me siento muy agradecido por poder compartir esto con ustedes. Y en relación a lo que voy a decir, como Ana bien dijo recién, mi formación estaba vinculada a ciencias sociales, así que va a diferir un poco de las exposiciones anteriores, y usar un lenguaje que va a estar más vinculado a esa dirección del conocimiento, o a ese dominio. Así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor pido que no duden o en interrumpirme o en proponerlas en el... por un lado, me voy a decir, igual como dijo Elena al principio, que está en un contexto histórico el cual es absolutamente disciplinario. A mí me gustaría tomar el concepto de sociedad disciplinaria de Michel Foucault, ¿sí? Para contestar un poco esta idea, porque generalmente hay un discurso en donde la idea de multi, inter o disciplina es superadora o más novedosa que este contexto disciplinario. La postura que yo tengo o que sigo, que el trabajo interdisciplinario que en este caso nos convoca, es un trabajo que contiene a las disciplinas, ¿sí? Hay un concepto que viene de la filosofía, que lo utiliza Hegel, que es Aufheben, ¿sí? Está en alemán, que se puede traducir como levantar, y levantar la cosecha. Y en términos lejos significa contener, suprimir y superar. Es decir, el trabajo interdisciplinario contiene, suprime y supera a las disciplinas. ¿Sí? Como una postura filosófica inicial que es interesante porque pareciera ser que si hacemos interdisciplina dejamos de lado, ¿sí?, el concepto de disciplina, y no es así. Porque si no hay disciplinas no podemos interdisciplinar. Esto para iniciar. El concepto de interdisciplina también tiene una historia. ¿Sí? La primera nominación Estrada, ¿sí?, o al menos la primera nominación oficial, en 1937, y se le atribuye a Louis Wirtz, ¿sí?, que se puede rastrear este concepto por allí, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? A mediados del siglo XX empiezan a emerger dentro de las políticas universitarias especialmente, y las políticas científicas también, una demanda de diálogo, relación, como bien decían también Elena y Florencia, entre disciplinas y áreas del conocimiento. Esto sucede en primera instancia porque el conocimiento disciplinario también es percibido como parcelario, ¿sí? Cada disciplina, hoy también Elena la definía, ¿sí?, como un estado o un modelo de conocimiento en donde cada uno de sus objetos definidos, sus marcos teóricos más o menos establecidos, y eso nos brindaría una mirada parcial de la realidad o del mundo que habitamos. Aún ya a mediados del siglo XX y antes de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, especialmente en el Instituto de Investigaciones Sociales, luego se conoció la de Frankfurt,
ya empiezan a haber algunas dimensiones o algunos ejemplos de investigaciones interdisciplinarias. Entre ellas, me gustaría destacar el estudio a obreros y empleados en vísperas del Tercer Reich, que es algo hermoso de Eric Fromm, ¿sí?, sobre ese tema, donde allí se empiezan a investigar diferentes áreas del conocimiento interrelacionadas en justamente qué eran o cómo se conocían a esos obreros. Es un libro bastante largo, pero es muy interesante. Allí no solo se trabajó de manera colaborativa entre diferentes disciplinas de la ciencia social, sino que también para la tabulación de datos se utilizaron o se emplearon matemáticos. Fue medio instrumental emplear matemáticos, pero bueno, fue un poquito así. Por otro lado, viniendo un poquito hacia la Argentina, tenemos que decir que en la década del 60 en nuestro país el conocimiento interdisciplinario estaba absolutamente en agenda, y allí en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, gente como Oscar Barsavsky, que era matemático, y Rolando García, que era meteorólogo y físico, empezaron a pensar este modelo de trabajo o esta producción de conocimiento científico como no solo una especie de nueva de conocimiento, sino también como un conocimiento emancipatorio, ¿sí? Ellos tenían esta idea de que la ciencia interdisciplinaria ponía en eje la política científica, política y económica de nuestro país, y que este modelo o este modo de producción de conocimiento era emancipatorio, como ya dije recién. Para ello podemos leer la obra de Barsavsky, y si no, hay un libro interesante de Javier Flax, ¿sí?, que se llama Política Científica e Interdisciplina, que también es bibliografía de referencia. Bien, atento a lo que nos convoca, también un poco, me gusta decir que interdisciplina es un concepto polisémico, ¿sí?, que se utiliza en muchas áreas, muchos dominios y también en muchas disciplinas. Es decir, no hay un solo concepto, no hay un solo concepto de interdisciplina, y se utiliza en muchos lugares de diferentes formas. Hay una diversidad y una pluralidad muy grande. A mí me gustaría dividir, al menos en carácter analítico, dos grandes posiciones. Una sería la posición académica y otra sería la posición profesional. En la posición académica, como ya dije anteriormente, estamos hablando de un modo de producción, ¿sí?, de conocimiento científico, ¿sí?, y académico, mientras que en la posición profesional estamos vinculados o pensando en la praxis. ¿Sí? Un ejemplo claro, por ejemplo, cuando se utilizan equipos interdisciplinarios para resolver enfermedades complejas, ¿sí?, o equipos interdisciplinarios de salud mental. Las dos ciencias o las dos posiciones son formadoras de conocimiento, esto hay que tenerlo bien en claro, ¿sí? No importa qué posición de cada equipo interdisciplinario, ya me voy a poner a uno con eso, sino que hay que tener en cuenta que la experiencia de producción de conocimiento interdisciplinario es válida y valedera en ambas posiciones. Entonces, atendiendo un poquito a esta idea de polisemia en la interdisciplina, vamos a ver, por ejemplo, algunos conceptos que ya tocaron las expositoras anteriores, como por ejemplo, diálogo entre las disciplinas, idea interdisciplinaria, es decir, cómo una disciplina puede dialogar con otra o con otra área de estudios, convergencia de disciplinas, es decir, varias disciplinas trabajando en el mismo tema y demás. Pero, a la hora de pensar un modelo bastante definido, a la hora de producir conocimiento interdisciplinario, tenemos que reconocer algunas características. Que a mí me gustaría trabajar con Rolando García, quien fue que pensó, no proveniente de las ciencias sociales, pero sí en contacto con las ciencias sociales y otros dominios de conocimiento, fue quien pensó algunas estrategias bastante definidas para trabajar de manera interdisciplinaria. A mí me gustaría reducirla a tres caras principales, que obviamente después, si alguien quiere, un libro de Rolando García que se llama Sistemas Complejos, se puede leer y descargar, en donde está bien definido todo esto. Es decir,
Para trabajar de manera interdisciplinaria, según este autor, hay 3 características que son centrales. La primera es la conformación de un equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para trabajar de manera interdisciplinaria necesitamos un equipo, ¿sí? Es producción grupal, no se puede trabajar interdisciplinariamente de manera individual, ¿sí? Un equipo interdisciplinario, multidisciplinario ad hoc. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para lograr un estudio interdisciplinario necesito gente, ¿sí? Que trabaje en diferentes disciplinas, ¿sí? Y que sea ad hoc, es decir, para resolver un problema, un objeto, ¿sí? Que Rolando García va a sistema complejo. ¿Qué es un sistema complejo? Un sistema complejo, y ya estoy en la segunda característica, un complejo es un sistema que no se puede dividir en partes menores, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo del sistema educativo nacional, ¿sí? Uno podría decir, están los sistemas provinciales, están los sistemas por niveles, pero siendo el sistema educativo nacional, ¿sí? Entonces es un sistema complejo. Y por otro lado, la última característica, ¿sí? Es que Rolando García habla de disciplina como una metodología de trabajo para el estudio de estos temas complejos. ¿Y en qué se basa esta metodología de trabajo? Se basa en acuerdos epistémicos. ¿Qué es un acuerdo epistémico? Un acuerdo epistémico es un acuerdo teórico entre los integrantes de ese equipo multidisciplinario, en donde se ponen de acuerdo para utilizar conceptos comunes. Pero fíjese que esto es harto difícil porque en un equipo disciplinario podemos tener matemáticos, físicos, sociólogos, artistas, ¿sí? Entonces, hay que acordar epistémicamente entre esa diversidad disciplinaria. Y para ir cerrando, a mí me gustaría decir que ese modelo o ese modo de producción de conocimiento interdisciplinario crea un poco, ¿sí?, del modelo disciplinario. Aunque tenemos que decir que el modelo disciplinario es éxito, y de hecho es en donde se basa la formación de todos los investigadores, ¿sí?, e investigadoras, que la interdisciplina no se le opone, sino que lo contiene, y que, por último, es un modo de producir conocimiento, es decir, es una forma de investigar, ¿sí? O al menos el modelo que estamos trabajando acá o que yo estoy exponiendo. Es decir, nace dentro de esta lógica académica, es una demanda del sistema académico, y hoy en día la lógica interdisciplinaria ha explotado y desbordado el propio sistema académico. Hay experiencias muy valederas de producción de conocimiento interdisciplinario que hay que tener en cuenta y no mirarse el ombligo académico, ¿sí? Sino que también el estudio de la praxis interdisciplinaria es muy importante para el desarrollo político, económico y social. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Diego. Bueno, escuchamos ahora a Belén Fernández, también profesora y licenciada en Comunicación Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, diplomada superior en Medios, Jóvenes y Política en América Latina por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, se integra como investigadora y codirectora de proyectos en Núcleo Proenconsi de esa facultad, y es integrante del grupo de trabajo de Claxo, Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades. Cuenta con varias publicaciones de resultados de sus investigaciones sobre comunicación, educación y apropiación de tecnologías digitales. Belén, bueno, muchas gracias por estar acá. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, la verdad que muy, muy interesante todas las presentaciones y sería muy oportuno, dado que esto se trata de una charla, luego ponerlas en diálogo y en discusión acerca de este tema que nos convoca, que es tan actual y tan interesante para pensar las formas de producción teórica y artística en este contexto, ¿no?, tan complejo que nos atraviesa. Bueno,
Primero quería comentar un poco cómo surgen estas reflexiones en torno a la interdisciplina. Voy a tratar de ajustarme un poco los tiempos. En realidad parte de distintas experiencias. En primer lugar, como decía Ana, participo del NAC ProIncomsi, donde la cuestión de la interdisciplinariedad es una cuestión constitutiva para nuestro proyecto de investigación. Siempre ha sido una complejidad de orden teórico, metodológico, epistémico, ¿no? Esta convergencia o esta combinación posible de miradas y de lecturas bibliográficas y de aproximaciones a los objetos, particularmente en las facultades sociales, desde los estudios de comunicación y desde la antropología social, pero también desde otras, ¿sí? Por ejemplo, la historia, las artes visuales, y muchas más. Pero también estas reflexiones surgen como experiencia en el dictado de Comunicación y Cultura 1, Teorías de la Comunicación, que es una materia medular, digamos, de la licenciatura y el profesorado en comunicación, y también de la carrera de periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales, donde la pregunta que nos interpela todo el tiempo como profesionales de la comunicación y del periodismo tiene que ver con el estatuto, ¿no? la especificidad disciplinar de nuestro campo, del campo de la comunicación y la cultura en sentido amplio. A partir de la experiencia de la cátedra, además, el año pasado publicamos un libro con nuestro equipo de cátedra, con Gastón Marmisole, JTP de la cátedra y profesor de metodología, y nuestra ayudante entonces, María Sol Pallero. Publicamos un libro que se llama Recorridos en Comunicación y Cultura, que fue de alguna manera el resultado, pero también la actualización de revisiones teóricas que veníamos haciendo respecto a las lecturas teóricas y los modos de aproximación a la investigación desde la interdisciplinariedad. Entonces, bueno, un poco estas reflexiones surgen a partir de toda esta experiencia, juntamente con la tesis doctoral, donde también planteo una revisión de este tema, y me parecía que mi tema específico de investigación, que como dijo Ana, son las tecnologías interactivas, debían ponerse en marcos teóricos y epistémicos y también políticos más amplios. Yo defendí la tesis el año pasado y este año se nos vino encima, digamos, todo este proceso de virtualización de la educación y la cultura en todos sus ámbitos, y me parece que eso ratifica también la posición de todos nosotros y nosotras en torno de qué entendemos por interdisciplina y cuál es el estatuto que adquiere nuestra propia disciplina de formación en esa discusión, ¿no? Para sintetizar, no irme tanto de tiempo y puntualizar algunas cuestiones que me gustaría poner en diálogo con ustedes, especialmente con Diego, con quien compartimos nuestro campo de formación. Mi presentación recoge algunas cuestiones que él plantea y otras las pone en discusión, así que me parece por ahí interesante que puedan compartir conmigo algunas cuestiones que he tratado de sintetizar, porque como sabemos es una problemática muy compleja, ¿no? Bueno, no sé si lo ven ahí. Sí, Belén, se ve. Bien. Bueno, un poco lo que quería plantear en primer lugar es la necesidad de revisar la problemática de la interdisciplinariedad, entendiendo en este sentido que es una problemática a ser atendida, es decir, a ser revisada, y en el marco, lo que en términos burdianos podemos pensar esta reflexividad epistemológica, pensar esta problemática, digamos, en un contexto particular, ¿no? que nos condiciona, en algún punto nos determina nuestras prácticas profesionales y también de investigación, y que implica pensar este tema en torno a cierto desfasaje que se sigue dando, lamentablemente, en las carreras universitarias y en el campo de la producción teórica en general, cierto desfasaje, digamos, entre esa realidad sociohistórica y el conocimiento teórico producido, ¿no? En particular, como yo investigo sobre tecnologías interactivas, esta cuestión, bueno, me afecta particularmente, ¿no? Como dice Roxana Cabello, la teoría se escurre entre los dedos, ¿no? La teoría parece ir a la saga de las rápidas transformaciones
de los fenómenos culturales, artísticos, comunicacionales que nos convocan, ¿no? La teoría siempre parece ir atrasada en ese sentido. Y eso nos pone en un lugar de tener que revisar tanto los conceptos clásicos como también pensar, ¿no? Construir nuevas categorías explicativas. Y recupero la centralidad de la pregunta, que en algún punto es algo que atraviesa todas las presentaciones, ¿no? No dar por supuesto ni siquiera el estatuto de nuestra disciplina, ¿no? Y las categorías que hemos heredado, que en el campo de la comunicación son muchas, por nuestras tradiciones, nuestras genealogías, pero también recuperar la centralidad de la pregunta, ¿no? En el sentido de que, como dice Stuart Hall, es el contexto el que nos provoca una serie de preguntas o interrogantes, ¿no? que se convierten en objetos de investigación o de reflexión teórica. Quiero desambiguar un poco, recogiendo lo que planteaba Diego respecto de la ambigüedad que presenta el término interdisciplina, también las chicas Elena y Florencia lo han planteado. Hay, como dice Diego, varias posiciones teóricas. Yo recupero fundamentalmente a Roberto Folari, que tiene una posición muy crítica, como ustedes van a ver, respecto de los estudios culturales, que hoy es una línea hegemónica dentro del campo de la comunicación, y yo diría también de las ciencias sociales, en buena parte. Entonces, me gustaría pensar, digamos, si es posible este proyecto de interdisciplinariedad que hoy está en discusión más que nunca, y asumo que es una construcción no solo posible, sino necesaria, pero necesaria no en el sentido de cierto esencialismo asumido a priori, sino en términos históricos, es decir, los objetos, los problemas que investigamos nos demandan, ¿no? Esta necesidad de un abordaje interdisciplinario y, como ustedes dijeron, está puesta en diálogo de diferentes disciplinas. Esta es una posible distinción, digamos, entre lo que entendemos por multidisciplina, transdisciplina e interdisciplina, pero me voy a detener en la interdisciplina, que es nuestro tema. Implica en sentido amplio la combinación, ¿no? O la integración de modelos provenientes de diferentes disciplinas que aportaría a un conocimiento nuevo, ¿no? Retomando lo que decía Diego, ahí yo encuentro algunos puntos de conversación entre Folari y Rolando García, y otros puntos de tensión que no son menores, pero hay una cuestión interesante que recuperar que tiene que ver con que no es posible el abordaje de la complejidad de nuestros objetos desde una única disciplina, sino que es necesario la conformación de equipos multidisciplinarios que puedan abordar metodológicamente, en términos interdisciplinarios, estos objetos. Lo más complejo, me parece, o una de las cosas más complejas, tiene que ver con estos acuerdos, ¿no? Respecto de un marco teórico-metodológico en común, ¿no? Entendiendo que si pensamos que la interdisciplina, digamos, no niega, sino que supera las disciplinas, ese abordaje se da desde la especialización de cada uno de nosotros y nosotras como intelectuales, ¿no? De nuestras propias disciplinas, es decir, como especialistas. Así todo, me parece que un punto crítico también en la propuesta de Rolando García respecto digamos, de los sistemas complejos, tiene que ver con cómo pensar esa totalidad organizada que serían los objetos de investigación, ¿no? Esto lo dejo abierto para discutirlo, ¿no? Y también qué características o qué estatuto debería tener ese grado de especialización de nuestras disciplinas para confluir, digamos, en el abordaje interdisciplinario. Bueno, esto lo paso más rápido. En realidad la crítica, especialmente de Folari, pero de muchos otros autores, tiene que ver con la discusión en torno a cierta imposición del discurso de la interdisciplina, que mayormente nosotros, comunicadores y comunicadoras, heredamos de los estudios culturales, especialmente en su vertiente latinoamericana. El rechazo, ¿no? De las disciplinas que puede encerrar esta retórica de la interdisciplinariedad, la retórica de lo popular masivo, que tiene que ver con cierta hegemonía en los estudios culturales respecto de cuáles son los objetos y los interrogantes que deben ser abordados, la supuesta originalidad, ¿no? Que de algún modo niega las previas tematizaciones de la comunicación y la cultura,
especialmente la teoría crítica y los estudios culturales británicos, y finalmente la cuestión de cierta especificidad latinoamericana. Nosotros vemos que muchas veces la retórica de la interdisciplinariedad en realidad reproduce ciertas condiciones hegemónicas donde se validan ciertos enfoques por sobre otros, ¿no? A pesar de que podemos asumir, digamos, las enormes contribuciones de los estudios culturales, insisto, en buena parte de las ciencias sociales, también es cierto que esa hegemonía o esa legitimidad asumida a priori a veces debe ser discutida, ¿no? En esta clave, Folari asume que habría que pensar la interdisciplina como algo constitutivo, como algo naturalizado, como algo valioso a priori, porque esa unidad, ¿no? No existió nunca, ¿no? Acá está discutiendo Wallerstein, por ejemplo, y probablemente no exista. Acá hay toda una discusión para nosotros y nosotras en el campo de la comunicación que tiene que ver con cuáles son nuestros límites, ¿no? Nuestra especificidad disciplinar que nos permite de algún modo distinguirnos de otras disciplinas, ¿no? Entonces, la cuestión de la interdisciplinaridad para la comunicación es, digamos, algo que nos constituye, digamos, en los procesos de investigación y de reflexión teórica hasta el día de hoy, ¿no? Como anticipé, la cuestión de la interdisciplina puede encerrar cierto dominio de algunos enfoques teóricos respecto de otros sin la necesaria reflexividad teórica, pero también, más en la práctica incluso, reproducir cierto discurso tecnocrático, liberal, pragmático, ¿no? que tiene que ver en muchos casos cómo se piensa la universidad, es decir, cuál es el nivel de orientación práctica, ¿no? o de aplicación que tiene que ver con el conocimiento que se investiga, que se enseña, que se aprende en la universidad, ¿no? Entonces es interesante pensar, junto con Folari y otros autores, cómo la retórica de la interdisciplina a veces encierra cierta forma velada de legitimación de cierto discurso de corte antiteórico incluso, ¿no? Otras cuestiones que tienen que ver con nuestro campo hacen a que observamos cierto abandono de las premisas políticas de los estudios en comunicación y cultura, ¿no? Cuestiones en las que no me voy a detener, pero que me gustaría dejar abierta esa pregunta, que tiene que ver con el compromiso político, ¿no? Orientado al cambio, o al menos a la reflexión que no por política deja de ser teórica, ¿no? Especialmente en contextos tan complejos de aguda desigualdad y fragmentación social como son los contextos latinoamericanos, ¿no? La propuesta entonces es pensar esta fertilización cruzada, dice Folari, es decir, esta puesta en diálogo, esta confluencia de disciplinas, ¿no? que suponen integrar productivamente disciplinas que son distintas, que tienen características epistemológicas, teóricas, metodológicas diferentes, pero que pueden confluir en el abordaje de realidades que son cada vez más complejas. Y que esa problemática, además, no debe ser confundida con cuestiones que hacen a la gestión académica. Esto es, pensaba en esto porque la cuestión de la especialización muchas veces trae aparejado esta cuestión de los departamentos, es decir, cómo los departamentos, las carreras al interior de las facultades están organizadas, obviamente, en función de las disciplinas, ¿sí? Donde confluyen o donde se juntan, por decirlo así, profesionales que forman parte de esa disciplina. Entonces, no sería esperable que meramente por una cuestión de organización departamental surgiera de la nada, ¿no? Por generación espontánea, un abordaje interdisciplinario, sino que eso tiene que ser resultado de un proyecto compartido y tiene que ser resultado de una construcción, ¿no? Bueno, no sé cómo voy con el tiempo. Espero que... Bien. Estás bien, tenés unos minutitos para cerrar. Perfecto. Bueno, entonces debe quedar claro acá, a partir del recorrido que venimos haciendo, que la interdisciplina no supone una antidisciplina, ¿sí? Que de hecho supone a las disciplinas para poder combinarlas e integrarlas de manera más productiva, ¿sí?
y problematizar, digamos, tanto los estudios culturales como otros modelos heredados que tienen que ver con pensar, ¿no?, en términos generales y globales, bajo premisas diferentes que a veces no tienen el suficiente sustento teórico y epistémico, ¿no? En el campo de la comunicación, además, por las temáticas que nos convocan, que investigamos, un riesgo tiene que ver con esto, es decir, organizar, digamos, la productividad teórica en términos de los objetos que investigamos, que son mayormente muy concretos, ¿no?, que tienen que ver con prácticas culturales, simbólicas, políticas públicas, modos de intervención social, medios de comunicación, tecnologías interactivas. Es decir, que la comunicación muchas veces está organizada de algún modo, o sujeta incluso a los objetos de investigación que nos preocupan, ¿no?, y que tienen este carácter bastante operativo, ¿no? Es interesante ver los recorridos que se vienen dando en la investigación en comunicación, porque hace unos 30, 40 años, es decir, en el proceso de institucionalización de la comunicación en América Latina, se hablaba de que abundaban mucho los ensayos teóricos, es decir, que el campo adolecía de investigación empírica. Y ahora da la impresión de que hemos caído un poco al otro extremo, es decir, que hay mucha investigación empírica, pero a veces no suficientemente fundamentada, con la necesaria revisión de la lectura teórica, con la necesaria también construcción de teoría nueva, porque obviamente esa teoría tiene que estar contextualizada y tiene que responder a interrogantes actuales, que no son los que fundaron nuestros padres hace tantos años. Entonces, el riesgo a veces es que, digamos, el objeto se ponga por delante de la teoría, ¿no?, y esa retórica, insisto, de la interdisciplinariedad aparezca como un modo de validación científica sin el proceso de reflexión sobre la propia práctica, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, ahí no se ve mucho la cita de Restrepo. Restrepo es un colombiano que propone precisamente una mirada interdisciplinaria entre los estudios culturales y la antropología social, y él plantea una cuestión que cité un poco al pasar, que tiene que ver con la dimensión política de la producción teórica, y él dice que la cuestión de la interdisciplinariedad e incluso de la especificidad de los estudios culturales debe ponerse en un terreno de disputas, porque como ya dije, en nuestro campo hay enfoques y modo de abordar esos enfoques que son hegemónicos y que tal vez no son suficientemente problematizados al interior de nuestras prácticas de investigación y al interior de nuestras universidades, ¿no? Me refiero a los programas, por ejemplo, ¿no?, a los diseños de los planes de estudio, ¿sí?, que se dan por sabidos determinadas categorías, determinados enfoques, tradiciones teóricas, y que requieren un debate más exhaustivo. Esa discusión, dice Restrepo, es teórica, es epistemológica, pero es fundamentalmente política. Y para terminar, ¿sí?, recuperando esta idea, la síntesis entre la teoría y la práctica, que es una cuestión que también nos interpela desde una perspectiva interdisciplinaria, ¿no?, y que tiene que ver con recuperar estos interrogantes, estos problemas, no meramente desde la teoría, sino desde la experiencia histórica, ¿no? En esta clave, ¿no?, como hemos visto todos estos procesos tan complicados en este año, sobre todo en el contexto del ASPO, donde se han agudizado tanto las desigualdades sociales, como los reclamos en torno al derecho a la vivienda, ¿sí?, como vimos en las tomas de tierra, por poner uno de los tantos ejemplos, ¿no? Entonces ahí la producción teórica nos interpela a repensar nuestra disciplina y también, ¿no?, los diálogos interdisciplinarios para asumir una posición crítica respecto del contexto que habitamos. Bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Bueno, abrimos ahora el espacio para el intercambio, preguntas, comentarios. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. A ver, acá en el chat. Por ahí, Gabriela, ¿querés decir la pregunta? Abrí el micrófono. Dale.
Sí, bueno, gracias a todos por las intervenciones. La pregunta eran varias preguntas, eran para Florencia, y lo que le quería preguntar era un poco este diseño de diplomatura y de licenciatura del que nos estaba presentando, si surge a partir de un diagnóstico o una revisión de la oferta actual de los programas de formación artística, porque lo que entiendo un poco es que esa licenciatura, un poco lo que nos estaba contando de todos los presupuestos desde los que se posiciona, viene por ahí a sistematizar y formalizar en ciertas cuestiones que para los que estamos trabajando desde lo artístico las tenemos muy asumidas, pero que también requieren muchas veces ser como batalladas, ¿no? Usaba este término en otros espacios, en organismos de financiamientos, becas, etc. Entonces, la pregunta un poco tenía que ver con eso, ¿no? Si también este programa de la licenciatura es como para validar y poner en discusión, ¿no?, todos estos presupuestos propios de la producción artística contemporánea. Y también me gustaba retomar un poco el concepto de lo postdisciplinar de lo que hablaba Florencia para pensar esto, lo inespecífico de la práctica contemporánea. Me gustaría que por ahí Florencia haga alguna referencia a ese concepto, de dónde viene, si lo acuñan ustedes al momento de pensar el programa. De nuevo, bueno, gracias por el espacio y gracias por el diálogo. Bueno, sí, respecto a la carrera, lo que hicimos fue desarrollar un plan nuevo, una estructura nueva, porque estaba totalmente anclada, como había explicado en la presentación, en conceptos modernos, ¿no?, relacionados a las bellas artes, y también fue creada a partir de una demanda real de lo que es la práctica artística contemporánea, tanto en nuestro país y en nuestro entorno local como a nivel global, ¿no?, desde hace mucho tiempo. Y claro que hicimos un estudio de campo de todo lo que hay a nivel nacional y a nivel de capital, que es la UNA, es la UMSA, ¿no? Y sobre todo igual focalizándonos en lo que es la universidad pública. Y la UNA, por ejemplo, es una carrera totalmente anclada, si bien está empezando hace un tiempo a implementar cuestiones contemporáneas, está totalmente anclada igual en la cuestión moderna de las bellas artes, en una sistematización clásica del arte, ¿no? En pintura, en dibujo, en grabado, en las disciplinas totalmente separadas. Entonces decidimos implementar una cuestión totalmente nueva en lo que sería la currícula y la agenda a nivel formal, ¿no? Sobre todo, porque esto también es algo que pasa y que lo vemos de la práctica real. O sea, yo hice, por ejemplo, la UNA, pero paralelamente tuve que hacer clínicas, tuve que hacer talleres, tuve que cursar otras cosas totalmente distintas que la educación formal no me la estaba dando. Entonces, a partir de esa necesidad real, de esa demanda que existe en la realidad, fue que empezamos a pensar en esta estructura nueva, donde hay materias como arte y territorio, arte y ciencia, gráfica y espacio público. Hay toda una sincronización también entre lo que es el contexto teórico y la práctica de taller. Y como decía también en la presentación, las materias de taller, si bien tenemos dibujo, tenemos pintura, por ejemplo, antes de cursar pintura, es indispensable cursar primero imagen digital, donde el estudiante artista primero tiene que empezar a pensar y a reflexionar sobre qué es la construcción de una imagen, ¿no? Y después de eso recién cursa pintura, ¿no? Entonces hay todo un diagrama un poco dado vuelta en referencia a lo que es la currícula actual de las universidades públicas en artes en Argentina. Un poco, no sé si responde a tu pregunta, Gabriela.
Sí, gracias. Por ahí quedaría la idea de lo postdisciplinar. Me interesa preguntarte si lo recuperan de... Claro, lo que pasa es que lo postdisciplinar viene a esto de la cuestión inespecífica de la práctica artística contemporánea, ¿no? O sea, ¿qué es una investigación dentro del arte y a qué se difiere dentro de una investigación en ciencia, ¿no? En ciencias sociales o en otros contextos? Y es eso lo inespecífico, o sea, no hay en la investigación artística una hipótesis, o sea, no es el mismo método de investigación que el método científico. La investigación con prácticas artísticas, la investigación artística puede incluir distintos tipos de métodos, ¿no? O sea, cualquier artista puede agarrar métodos, robar estrategias de otras disciplinas y encarar un tipo de investigación que no tiene un fin, ¿no? O sea, dentro de la investigación científica hay una hipótesis, hay una construcción, hay una conclusión, y hay que establecer resultados correspondientes con otros. Entonces, esto en la investigación artística no existe en ese sentido, ¿no? Hay otras aperturas, y en esto nos referimos a lo postdisciplinar. También pensando en lo que hoy, por ejemplo, la práctica artística se refiere al campo donde, por ejemplo, en la UNSAM es un contexto súper propicio también para, no sé si tuvieron la posibilidad de conocer el campus, que hay departamentos desde nanotecnología, 3D, bueno, Elena sí conoce, me imagino, hasta danza y la escuela de gobierno. Entonces es un lugar muy propicio para que ahora, de hecho, este proyecto que les presenté de Faibovich y Goldberg es un proyecto artístico que se radica en una universidad, ¿no? Eso también es interesante en este sentido postdisciplinar, ¿no? Una práctica artística que se radica en un lugar académico, en un espacio académico. Y que intervienen todo el tiempo. Los artistas contemporáneos están actualmente interviniendo con otras disciplinas, y no solo trabajando con, por ejemplo, científicos, con arquitectos, sino tomando esas estrategias y esos métodos para cómo el proyecto, para cómo el artista decida que es necesario, ¿no? Un poco eso un poco de eso se trata lo postdisciplinar. Gracias. Que va más allá de una disciplina específica, ¿no? ¿Puedo plantear algo que me gustaría? Sí, claro, adelante. Nada, me gustó mucho cómo fue la progresión como de la mesa, pero si al final lo que planteaba, digamos, Florencia desde lo del arte contemporáneo, pero Diego y Belén como más como desde lo conceptual, y también lo que planteaba Belén como la crítica, digamos, la versión más crítica de la interdisciplina, me apareció esta idea de que por ahí, en la línea de lo de Belén, de derribando mitos, que quizás partimos de una base que lo disciplinar es lo homogéneo, y que el encuentro con el otro es lo que me da una variación. Y creo que también la complejidad, y acá nos vamos otra vez a las teorías de Rolando García, justamente que dentro de lo disciplinar también tenemos como muchas contradicciones y también tenemos como muchas tensiones, ¿no? Porque si no parece que la interdisciplina, por eso yo también hablaba como de lo deseable, de qué bueno que trabajemos todos juntos desde distintos lugares, pero también al interior de lo disciplinar tenemos muchas batallas para dar, bueno, un poco lo que decía Florencia, ¿no? Una cosa es como una mirada, como desde una investigación disciplinar desde el arte contemporáneo, y otra desde las bellas artes, ¿no? Digamos, como que también ahí en las distintas investigaciones o en las distintas formaciones que tengamos de lo disciplinar, también ahí hay
hay una cosa polémica sobre la cual hablar, y que me parece que por ahí la interdisciplina en este caso es como la oportunidad de definirnos mejor disciplinarmente, ¿no? Como si esto no nos obligara a tomar algunas, digamos, decisiones y plantarnos incluso ante los comunes, ¿no? Con nuestras diferencias. Me parece que nada, que me gustaría, que digamos, como me provocó esto y me gustaría como intercambiar con ustedes, ¿no? Como que esta tensión de lo interdisciplinar, como si fuera superador, y como si, bueno, ahí ya está, solucionamos todo, porque estamos todos trabajando en conjunto y somos todos divinos, pero ¿qué pasa con lo propio? ¿Y qué pasa con lo propio en su propio campo de batalla, ¿no? Bueno, nada, se me ocurrió esto, lo tiro para la charla. Sí, buenísimo, Elena. Bueno, Belén. Sí, me parece muy oportuno lo que plantea Elena. Digo, en nuestro campo, digamos, las disputas están pensadas en esos términos, es decir, en términos de campo, ¿no? Y no en esa homogeneidad o esa convivencia amable, ¿no? De que somos todos iguales, todos nos queremos, todos apuntamos a lo mismo. La verdad que la disciplina es otra cosa, ¿no? Es más bien un campo de disputas a la manera burdiana, ¿no? Y en nuestro caso, los estudios en comunicación, pero entiendo que está atravesando todas las ciencias que hacen al arte, a la cultura, a las ciencias sociales, incluso la filosofía, digamos, están discutiendo estas cuestiones que hacen a modelos heredados y que a veces, incluso en la misma disciplina, se combinan entre sí, ¿no? Sin la necesaria reflexión. Yo cuando releía la presentación, pensaba también lo que sucede con los términos, ¿no? Con las formas de nominar los fenómenos, ¿no? Con los conceptos, porque está pasando que a veces se adoptan términos que se vuelven casi cliché, ¿no? Y se recuperan perspectivas que por ahí no se condicen, incluso son incompatibles con ese término, o al menos con el modo en que se utiliza. Digo, a nosotros nos pasa incluso en nuestra propia facultad, por eso insisto, es una cuestión política, con el término mediaciones, que parece que cae todo ahí adentro, ¿no? Para la comunicación y probablemente para sus disciplinas también, todo parece estar mediado, ¿no? Entonces, uno ve que se adopta ese término de manera acrítica, poco problematizadora, y no se sabe a veces de dónde viene ese término, que fue producido en determinadas coyunturas históricas, de un posicionamiento determinado, y a veces es necesario, ¿no? Revisar estos conceptos que hemos heredado y el modo que hoy los podemos utilizar en la comprensión de fenómenos que son además tan cambiantes, ¿no? Sí, sí, como la polisemia también de la que hablaba Diego, ¿no? Sí. Que estos términos un poco Ana también lo decía al principio, esta cosa como de bueno, ahora es la novedad esto de los trabajos interdisciplinarios, pero la verdad que no es nada nuevo, por ahí se está volviendo a poner el foco en algo, pero digamos, merece que lo, que lo desglosemos un poquito, ¿no? Sí, claro. Sí, tal cual. Me gustaría sumar algo que, digamos, fui anotando a medida que se sucedían las intervenciones, recuperando algo que planteabas vos, Elena, al principio, ¿no? Esto de tener presente los usos y sentidos situados de estos términos, las implicancias, digamos, tanto de la disciplina como de la posibilidad de la interdisciplina, y que es algo que fue atravesando las distintas exposiciones. Pienso también en relación a esto que traía Florencia, lo vinculo con una presentación que tuvimos hace unos días en el marco del Ateneo, el núcleo en el que participamos algunas que estamos aquí, del TEC, que justamente traía un poco la historia de la institución de las carreras artísticas en el contexto de las universidades argentinas y de cómo en un determinado momento la cuestión disciplinaria sirvió como para dar cierta pelea en términos del reconocimiento de un carácter específico, de poder hablar de artes,
en plural y de romper con cierta unicidad en términos de la institución de arte, ¿no? Como que en cierto momento fue operativa esta categoría de disciplina, pero que, como bien trae Florencia, también hoy supone ponerla en discusión en otros contextos y también en términos no solo de investigación, sino del diseño de las carreras. Eso por un lado. Y por otro lado, también recuperando lo que planteaba Diego en torno de esta exigencia que supone el trabajo interdisciplinario en torno de generar acuerdos epistemológicos, ¿no? De base. Bueno, ¿y cómo se hacen esos acuerdos epistemológicos cuando justamente muchas veces supone trabajar en intercambio con miradas que están basadas en supuestos epistemológicos, ontológicos acerca, digamos, de la relación entre sujetos cognoscentes y ese mundo conocido, que sedimentan toda una historia de, digamos, de división de aguas más que de acercamiento de posiciones, y que en muchos casos resultan, digamos, fuertemente contradictorias, o sea, son visiones que resulta difícil conciliar, y bueno, que han sostenido discusiones en torno del lugar de la objetividad, de la subjetividad, etcétera, fuertemente atravesadas también, y acá recupero lo último que proponía Belén, por condiciones que son políticas, de desigualdad de poder, inclusive en términos de cómo se ha dirimido la hegemonía científica, académica, ¿no? Me parece que también acá hay algo que cierta tradición de las ciencias sociales y humanas y la investigación artística comparten en términos de esta relación con la mirada científica hegemónica. Entonces, bueno, ¿cómo se da cuenta de todo esto? ¿Cómo se negocian? ¿Qué hacemos con el conflicto en esta posibilidad del trabajo interdisciplinario, ¿no? Creo que es una pregunta interesante que surge de las presentaciones. No sé si alguien más quería comentar algo, preguntar algo, si no, por ahí dejo para que las expositoras y el expositor comenten algo si quieren en relación a esto. Javier. Sí, yo estaba pensando algo a raíz de la exposición de Belén y de lo que recién también decía ella y Elena, ¿no? Esto de que la interdisciplina no elimina a las disciplinas, ¿no? Necesariamente, y a mí me resuena porque en mi campo de estudios suele hablar de cines transnacionales. Y lo que recuerdan los teóricos que hablan de ese término y estudian producciones transnacionales, es que los cines nacionales no han muerto, porque los cines nacionales no mueren porque alguien empiece a divulgar y trabaje el concepto de cines transnacionales y encuentre evidencia que justamente ampara hablar de ese término. Lo mismo entiendo yo con respecto a la interdisciplina, no necesariamente la discusión de un nuevo concepto está dando por tierra con las disciplinas. Algo que parece sencillo, naturalmente, pero que no está mal recordarlo de vez en cuando, lo cual implica, me imagino, no sé qué les parece a ustedes, un desafío doble, ¿no? Porque es al mismo tiempo tratar de discutir cuando muchos campos disciplinares se sigue trabajando como se trabajaba tradicionalmente también, ¿no? Y se concibe el desarrollo científico creyendo en esa división entre disciplinas. Bueno, los formularios que completamos, los pedidos de subsidios, de becas, ¿no? Seguimos trabajando, ubicando nuestro trabajo dentro de esos determinados campos, ¿verdad? Sí, bueno. Diego, ¿ibas a hablar? Sí. Adelante. En relación a Ana y Javier, hubo un concepto que no quise introducir porque por ahí iba a generar no ningún conflicto ni nada por el estilo, pero sí me pareció que estaba un poco de la discusión. Tanto el conflicto como las tensiones en los equipos que intentan ser inter, ¿sí? Es un proceso de larga duración, por decirlo de alguna manera. Y el concepto que guía la producción de conocimiento interdisciplinario es el de incertidumbre.
Es decir, no hay una receta para ser interdisciplinario, ¿sí? Y muchos equipos que se constituyen como tales son equipos que investigan y producen durante toda su trayectoria. Esto es interesante porque uno no sabe, en términos colectivos, ¿sí?, qué tiene que negociar con el otro. Y el conflicto que decía Ana y la división disciplinaria que hacía referencia recién Javier, son, por un lado, necesarios, ¿sí?, y por el otro, hegemónicos. ¿Qué quiero decir? Necesario es el conflicto para producir de manera interdisciplinar, no hay manera de esquivarlo, ¿sí? Y por conflicto no entiendo discusiones, sino necesariamente lograr esos acuerdos que son muy difíciles. Imagínense, por ejemplo, trabajar la idea de plasticidad con un matemático, ¿sí? Es muy difícil, ¿sí? O con un sociólogo. Y por otro lado, lo que hacía recién Javier con el tema de las disciplinas y cómo hacemos en nuestro estilo disciplinario, el modelo, yo lo dije hoy lo primero que fue, hice una mención a Michel Foucault, ¿sí?, donde seguí los productores de conocimiento en una sociedad disciplinaria, y el modelo disciplinario de producción de conocimientos es hegemónico, ¿sí? Es decir, no hay otra cosa por ahora. Así que veremos qué sucede de acá a un futuro, pero el modelo disciplinario está y se ha quedado muy fijo en nuestras formaciones. Lo interesante de estos encuentros y de esta charla, como bien decían bien decía recién también Belén, es que pongamos en estas cuestiones, ¿sí? Forma parte de un primer conflicto, ¿sí? ¿Qué hacen artistas, comunicadores, sociólogos charlando? ¿Sí? Es un inicio de tensión. Bien, ¿alguna otra intervención, comentario, preguntas? Quedan en realidad muchas preguntas, ¿no?, abiertas. Creo que lo rico de este encuentro es esto, nos está dando muchísimo material para retomar, para trabajar, para seguir pensando. Les pedíamos soluciones, no nuevos problemas. No, yo agregaría como problema también, o como problema o como posibilidad, esta cuestión de que por ahí, hace años, o cuando al menos yo estuve, digamos, en la UBA cursando la carrera, no era tan frecuente hablar que pensar a los artistas como investigadores también, ¿no? Como que me parece que también hay alguna cuestión que por ahí pone en cuestión esto de lo hegemónico de solo los que investigan son los que pertenecen a los ámbitos universitarios o a las carreras que piensan más que un artista, ¿no? Digo, me parece que se está poniendo en cuestión, se está hablando mucho del artista investigador, se está hablando mucho también cuando se piensa en el docente, se piensa en el docente artista investigador, o sea, se está como habilitando ámbitos como de acción, a cuestiones que antes era, bueno, el artista es artista y, digamos, se mantiene más en su campo. Me imagino que dentro de lo que es la maestría, esto que digo es una pavada, pero digo, lo que me parece es que este reconocimiento a que la práctica artística es investigación en acción, también me parece que provoca, dentro de lo que puede ser un campo más académico, una reflexión distinta. O sea, bueno, si que tenía que ser solo artista, y ahora está investigando, bueno, también qué nos compete a nosotros como un ámbito, digamos, como de la reflexión. Nada, quería traer también esto que eso sí me parece como un movimiento que está empujando, también en la línea de lo que decíamos antes, a redefinirnos y a buscar otras identidades dentro de lo disciplinar, dentro de lo que uno propiamente hace, ¿no? Entonces me parece que
yo no diría que lo interdisciplinar es una panacea ni a lo que tenemos que llegar, como si una vez que somos todos interdisciplinarios, somos re inteligentes y las investigaciones son maravillosas. No, para nada estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que nos empuja a que mantengamos la vitalidad de lo que queremos poner en diálogo y en tensión con el otro. Y bueno, entonces ahí me parece que en eso el empuje de, en este caso, los artistas hacen bastante a que tiemble un poquito el piso de algunos estudios, lo digo más como desde el arte, como desde las teorías del arte, ¿no? Como que ahí, bueno, hay otras, por eso nunca había escuchado, Florencia, esto de lo postdisciplinar, pero bueno, me parece que también son otros de los términos que aunque sea, no sé si es un término que va a quedar, y no sé, estas cuestiones, ¿viste? Lo que pasa, pero aunque sea, mueven un poco lo instituido o polemizan sobre algunos términos. Es que también se refiere a que la práctica artística ahora no está definida a priori por una disciplina, ¿no? O sea, yo soy artista, ¿no? Y no trabajo pensando, bueno, voy a pintar un cuadro o voy a hacer una escultura, sino que pienso en una idea y después determino qué es lo que me conviene, cuál es la estrategia que me conviene a mí para desarrollar esa idea, ¿no? Sí, sí, o sea, con qué materialidad, con qué medios. Exactamente, o sea, no es lo que me importa el medio, ¿no? Si voy a pintar, si voy a esculpir, si voy a hacer una obra con cerámica, sino lo que importa es qué es lo que quiero definir como idea, como proyecto de investigación. Igual, bueno, ya que estamos en diálogo con Florencia, igual lo que ustedes están pensando está como pensando en las artes visuales, especialmente. O sea, no Sí. las artes en general, sino están como enfocando especialmente en No, las bueno, artes. pero igual también eso de las artes visuales o las artes, o sea, yo puedo mañana decidir hacer un trabajo de investigación en danza, o sea, porque ser artista visual, o sea, no me define una disciplina, eso también es lo postdisciplinar, o sea, yo mañana puedo hacer una coreografía, puedo hacer una ópera. Sí, eso sí como artista, pero lo que estoy pensando es cómo están pensando la carrera. Pero la carrera también, porque estamos tratando de determinar ese tipo de pensamiento, ¿no? Que no se anclen tampoco en lo que es solamente artes visuales. Si bien es una licenciatura en artes visuales, intentamos formar mentes que vayan más allá de eso. Y también lo que pasa en la UNSAM, que es súper interesante, es que tienes otras carreras. Claro, está circo, está danza, está animación 3D, cine documental, música argentina. Entonces es un ámbito súper interesante para esta situación, ¿no? Armar interdisciplinas. Total, sí, es como, en ese sentido, es muy, muy interesante. Qué bueno. Yo quería acotar simplemente que en la RAUDA, que es la red de universidades de arte de la Argentina, yo estoy en la comisión de posgrado, pero esto es algo que se está discutiendo tanto en esta comisión como en otras, con respecto al rol del artista investigador, investigador artista. Investigar es hacer arte es investigar, hay que investigar también. Y con respecto específicamente a lo que tiene que ver con posgrado, justamente la discusión más fuerte que se está dando, o a la que le estamos dando más tiempo, es a la de que las tesis, justamente que sean obras, tengan un reconocimiento similar a la de alguien que elige hacer una tesis, digamos, al estilo tradicional, un texto de 300, 400 páginas, ¿no? Como para que en la acreditación, bueno, efectivamente tengamos los elementos necesarios para poder contemplar en pie de igualdad ambos tipos de producciones. Claro, que eso ya está, de hecho, implementaron en muchos doctorados en artes. Hay doctorados en artes que son teóricos y doctorados en práctica artística, ¿no? Que uno no presenta una tesis doctoral
con un libro, digamos, sino con una obra, con la investigación de un proyecto. Sí, por ejemplo, la maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, que está organizando esta charla, justamente vos podés presentar una u otra opción como finalización de ese proceso. Muchas universidades lo tienen, lo que pasa es que no hay criterios del todo consensuados y la acreditación a la CONIAU también no es tan sencilla justamente porque se rige por criterios ya establecidos hace varios años, ¿verdad? Totalmente. Sí, o sea, el tema es la creación de esos criterios, ¿no? Mm. Eso me parece interesante para ampliar. Sí, tal cual, y te enlaza con esto que comentaba Florencia acerca de, bueno, cómo se dirime ese carácter público de esa reflexión realizada en el proceso de investigación y en todo caso quienes están en condiciones de evaluar y de acreditar esa investigación, ¿no? El lugar de la comunidad de pares también es interesante pensar en ese sentido. Totalmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario más que quieran hacer. Bueno, agradecemos nuevamente muchísimo a las expositoras y el expositor, a la Secretaría de Investigación que siempre acompaña e incentiva estos espacios de intercambio. Quería agradecer también a Gabriela Piñero y Cristina Di Matteo, que si bien está en otra actividad, bueno, ambas estuvieron acompañando mucho en todo el proceso de organización del panel. Así que bueno, muchísimas gracias y también a quienes están presentes por acompañar. Gracias a todos. Gracias por armar esto. Gracias. Hace bien. Gracias. Bueno, creo que amerita que abramos los micrófonos, un aplauso de cierre. Sí, perfecto. Vale. Muchas No da el tiempo, pero aplaudimos. Ya volveremos a los aplausos. Ya presenciales. volveremos a los reales. Y a los abrazos. Bueno, sí, tal cual. Bueno, Cariño. muchas gracias. Chao. Gracias. gracias.